Continuando con la clase del día lunes, en la que habíamos visto temas generales en lo que se refiere a diseño de losas macizas armadas en una dirección o diseño de losas alivianadas armadas en una dirección. Entonces habíamos visto algunos temas, cómo los vamos a tratar. En principio, para placas o losas macizas armadas en una dirección, si la relación entre la luz mayor y la luz menor es... Hola, dígame, ¿quién habla? Bueno, si la relación entre la luz mayor y la luz menor es mayor a 2, la placa se va a armar en una sola dirección, en el sentido de la luz más corta. O sea, en el sentido, en este caso, como L2 es menor, en el sentido de la luz menor. En el sentido de la luz mayor, los esfuerzos no son muy preponderantes, por lo tanto, entonces es necesario armar en este sentido, en el sentido de la luz menor. Y como ustedes ven acá, esta placa y las demás placas están apoyadas en una viga, o en un muro, o en una columna. Y esos elementos de apoyo tienen un ancho, 20 centímetros, 30 centímetros, inclusive columnas de 40 por 40 o algo así. Entonces hay un ancho en el cual tenemos que verificar qué es lo que está pasando con el momento flector. Entonces, este es el caso. El diagrama de momentos flectores va a venir de positivo a negativo al apoyo, va a volver a pasar a positivo, vuelve a negativo y termina otra vez así. Entonces, por efecto de este ancho de viga, de muro, de columna, la norma nos permite reducir hasta un 15% del valor del momento. Si este es el valor del momento máximo negativo, entonces podemos reducir un delta M y el diagrama de momentos ya no va a terminar en punta, sino va a ser una curva. Entonces, con un valor menor, vamos a calcular la armadura en el apoyo. Esto debido a que la viga también tiene armadura, ¿verdad? O sea que hay bastante armadura en estos nudos de apoyo de las losas con las vigas. Ya vamos a ver cuando estemos entrando a apoyos de vigas con columnas, ahí todavía el asunto se complica un poco más, pero en un principio podemos reducir en un 15%. Si se desea, se hace esto, si no, se mantiene el valor del momento que hemos calculado. Ahora bien, ¿cómo vamos a armar la losa? La losa la vamos a diseñar para una faja de 1 metro de ancho. O sea, ya lo habíamos mencionado el lunes, es prácticamente una viga plana de 1 metro de ancho. Estamos hablando de la losa maciza. Una faja de 1 metro de ancho, la dimensión B son 100 centímetros y la altura va a estar variando entre 7, 10, 12, tal vez hasta 15 centímetros. Entonces hay mucha diferencia entre lo que es el ancho y lo que es la altura, es una viga plana. Entonces, para ese metro de ancho es que vamos a calcular la armadura. Por lo tanto, entonces, y esa armadura la vamos a calcular como la armadura principal, con seguridad que va a ser armadura solo de tracción, no va a haber doble armadura, a no ser que sea un momento flector demasiado grande, por efecto de las cargas, un momento flector demasiado grande, pero en la generalidad de los casos es armadura de tracción. Y, por lo tanto, esa armadura de tracción se la calcula por la solicitación de flexión del momento flector. Con el momento flector y las fórmulas conocidas, con el momento flector determinamos el momento reducido de diseño, el mu sub d, y esto lo comparamos con el momento reducido límite, con el mu límite. Entonces, dependiendo de cuánto nos dé el valor de mu sub d, comparamos con 0.2517, que es el mu límite, y entonces ahí determinamos si es simple armadura o doble armadura. Si es simple armadura, la tabla 9. Si es doble armadura, ya no la tabla 9, sino las fórmulas de
cuantía mecánica de la armadura de tracción y de la armadura de compresión. Por otro lado, esta armadura va colocada en las zonas de tracción. ¿Cuáles son las zonas de tracción en una losa? En una losa, la zona de tracción entre apoyos es la parte de abajo. Fíjense, el momento flector está yendo hacia abajo. O dicho de otra forma, vamos a ver, dicho de otra forma, esta es la... Ay, caray. Esa es la elástica de una viga. Por lo tanto, entonces, acá tenemos tracción y acá tenemos compresión. Pero en los apoyos, la tracción, como hemos visto, la tracción pasa arriba y la compresión pasa hacia abajo. Por lo tanto, en función de la elástica, vamos a colocar esta armadura correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces, con la armadura calculada, que debe tener ciertas restricciones. No vamos a poner, por ejemplo, para una losa de 10 centímetros, no le vamos a poner barras de 25 milímetros de diámetro, o sea, de 1 pulgada, es demasiado. No, inclusive va a haber mucho menos espacio para colocar el hormigón. Entonces, lo que se hace es aproximadamente 1/10 de la altura. Fi de 10, Fi de 8, Fi de 10. Ya está, con eso estamos perfectamente armando la estructura de losa maciza. Y su separación entre barras no debe exceder los 20 centímetros. Máximo 20 centímetros. Si colocamos con espaciamientos más grandes, estamos dejando zonas sin cubrir con la armadura y eso puede llevarnos a problemas de fisuración en la parte de tracción o en la parte de los apoyos donde está la tracción. Entonces, la armadura calculada se la coloca Fi de N cada A. Vamos a ver. Muy bien, ya hemos calculado la armadura. Tengo un cierto valor de armadura. La he convertido en número de diámetros. O sea, tengo 3,8 centímetros cuadrados de armadura. Esto me ha dado 4 Fi de 10, 5 Fi de 10. Esos 5 Fi de 10 lo tengo que colocar en 1 metro de ancho. En 1 metro de ancho. O sea, comienzo acá, 20 centímetros, 1 Fi de 10, 2 Fi de 10, 3 Fi de 10, 4 Fi de 10, 5 Fi de 10, hasta llegar al otro borde del metro de ancho. Pero, a ver, por ejemplo, acá tengo continuidad de la losa, ¿verdad? Aquí voy a colocar cada 20 centímetros la armadura. Pero resulta que en el primer metro voy a colocar esta armadura. En el segundo metro voy a tener 2 armaduras, una al lado de la otra. Eso lo vamos a ver cuando estemos haciendo un ejemplo de cálculo de diseño de losas macizas. Vamos a ver cómo se soluciona ese tema, porque aparte de las tablas 7.4, hay una tabla que también la tienen ustedes, que se las he enviado con el documento básico para seguir el curso de hormigón, que es una tabla que nos da armadura por 100 centímetros de ancho. Entonces ahí está directamente la separación y el diámetro correspondiente para que pongamos en todo lo ancho de la losa. Muy bien. Esta armadura calculada, alguien está hablando por ahí, por favor apaguen su micrófono. Esta armadura así calculada con el mecanismo que hemos visto para el cálculo de la armadura, tiene que ser colocada en forma intercalada en una losa maciza, o sea, 50% recta, de apoyo a apoyo, y 50% doblada, así como está acá, a 45 grados. Este es un doblez a 45 grados. Aquí sí se acepta doblar la armadura, para que vaya hacia los apoyos. Entonces, por ejemplo, si es una losa simplemente apoyada, que es un caso muy esporádico que vamos a tener, este punto de doblado está a 1/7 de la luz. Este punto de doblado. Se sube a 45 grados hasta alcanzar la altura superior de la losa y nuevamente se
coloca la armadura recta, que va al apoyo. Tiene que introducirse en el apoyo. ¿De acuerdo? Aquí vamos a ver mejor la cosa. Aquí es una losa continua. Una losa continua. La armadura recta va a ir desde el primer apoyo, digamos el apoyo A, B, C, D, desde el primer apoyo, desde el A hasta el D. Recta, 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 completamente recta. A 20 centímetros vamos a colocar una barra doblada. En el primer L1, el primer doblado y el segundo a un quinto L1, que es el 1, es introducir apoyo, que es la viga. Tiene que introducirse. Por lo tanto, inclusive se la puede colocar recta y doblarla siguiendo el contorno de la viga. Ahora bien, en el caso de la armadura que va al apoyo intermedio, hay que prolongar un cuarto de L2, que es L2, la luz del siguiente tramo. Un cuarto de L2. Y un cuarto de L2 ya tiene consignado dentro de este valor la longitud de anclaje. O sea que vamos a colocar la armadura que se va a envolver seguramente en la viga. A un sexto vamos a doblar a 45 grados, a un quinto vamos a doblar a 45 grados y después la vamos a mantener recta hasta un cuarto de L1. En el tramo central, la armadura se va a doblar prácticamente con estos últimos valores. A un quinto de L2, un cuarto de L1, la longitud de anclaje, y en el otro lado, un quinto de L2, un cuarto de L3. Acá la armadura va a ser exactamente igual que en el primer tramo, en la luz L1. O sea, a un sexto de L3, y a un quinto de L2. Perdón, de L3, mejor dicho. Y va a penetrar en el tramo anterior, va a penetrar un cuarto de L2, un cuarto de L3, ¿verdad? Ahora bien, esas son las condiciones a las cuales debemos colocar la armadura. Muy bien. Ustedes dirán, ¿y por qué estamos colocando phi de n cada 2A? Por lo siguiente. Esta primera barra que está colocada, digamos, al inicio de los 100 centímetros que tenemos del ancho que hemos calculado, esta es la primera barra. La segunda barra ya no va recta, sino va doblada. La segunda barra va doblada. La tercera barra vuelve a estar recta. La cuarta barra va a estar doblada. La quinta va a estar recta y así siguiendo. Por lo tanto, hay que intercalar. Esto simplemente es una forma de dibujar para que no nos confundamos cómo estamos colocando la armadura del tramo central con la armadura doblada del tramo central con respecto a la armadura doblada del tramo inicial o del tramo final. Esta armadura tiene que ser continuación, pero nunca vamos a continuar. Voy a hacer otro dibujo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Nunca vamos a hacer este trabajo. A ver, voy a tomar acá, doblar a 45, llegar acá, doblar a 45, doblar a 45 y envolver acá. Esto no se hace. Esto no es correcto. ¿Por qué? Porque esta es una zona muy peligrosa. Acá hay un momento flector negativo. Por lo tanto, acá no tengo longitud de anclaje de mi barra. Por lo tanto, entonces, lo que se debe hacer es esto. Acá voy a dibujar. Entra hasta ahí y la siguiente viene acá, se dobla, entra hasta ahí y la siguiente viene acá, se dobla y entra hasta ahí, hasta envolviendo inclusive la viga. Esta es la forma de colocar estas armaduras. He puesto acá separado para mostrar las dimensiones a las cuales hay que doblar. Pero esto no se hace. No se puede colocar
una barra continua donde se dobla a 45 grados, se vuelve una parte recta y se vuelve a doblar a 45 grados. Esto no, esto es lo correcto. Traslape del doblado a la parte superior, del doblado a la parte superior con estas distancias. Por lo tanto, entonces, la primera barra va recta, la segunda va doblada como esta, la tercera vuelve a ser recta y las de más arriba vuelven a ser otra vez las armaduras recta, doblada, recta, doblada, recta, doblada. Ok, entonces, como acá hemos dicho que nuestra armadura dice que una vez calculado en centímetros cuadrados, la transformamos en número de diámetros y nos dice que la armadura va a ir colocada phi de n cada A. Digamos phi de n cada 20 centímetros, que es lo máximo que permite la norma, como está acá, cada 20 centímetros. Phi de n cada 20 centímetros, porque es una carga pequeña, no hay mucha sobrecarga ni nada por el estilo. Pero entonces puede variar entre 10, 15, 20. Siempre, recomendación, un paréntesis acá, siempre la separación múltiplos de 5 centímetros, para facilidad de medir una vez que la estructura esté armada, para el control de calidad. Si le voy a poner phi de no sé cuántos, phi de 10 cada 7 centímetros, la otra va a ir cada 7 centímetros, la otra va a ir. Me estoy complicando un poco. Normalmente entre 5 y 10 centímetros o 15 o 20 centímetros debería ser la separación. Múltiplos de 5 centímetros siempre. Entonces, como aquí hemos dicho, phi de n cada A, pero como esta armadura se coloca, acá está intercalada. ¿Qué quiere decir intercalar? Una recta, una doblada, una recta, una doblada, una recta y una doblada. Lo propio acá en la parte continua. Una recta, una doblada, una recta, una doblada. Entonces, la separación ya no va a ser A, sino va a ser 2A, porque me estoy refiriendo a que esta recta, si están colocadas cada 15 centímetros, digamos, una barra atrás de otra, esta recta con la siguiente recta va a estar colocada a 30 centímetros. Y esta doblada con la siguiente doblada va a estar colocada a 30 centímetros. Pero resulta que en el tramo central, o en esta parte central, voy a tener phi de 10 cada 15, la doblada va a estar phi de 10 cada 15, por lo tanto voy a tener solamente 15 centímetros de separación. Pero como estoy colocando intercalada, esta recta va a ir en el punto 0, a 30 centímetros va a ir la otra recta, a otros 30 va a ir la otra recta. Y en el intermedio, a los primeros 15 centímetros la doblada, en los siguientes 30 centímetros la doblada y así siguiendo. Entonces, por eso estamos poniendo de phi de n cada a phi de n cada 2A, el doble de la separación, por este elemento, la intercalación que vamos a poner entre barras rectas y barras dobladas. Bueno, además de esta armadura, esto es todavía la parte teórica. Vamos a hacer un ejemplo completo de armado, de cálculo y armado de una losa. Tenemos mucho tiempo todavía hasta fin del ciclo 2 del UAM 1 para poder diseñar losas armadas en una dirección y en dos direcciones. Vamos a hacer con ejemplos. Ya les he enviado los ejemplos, o sea, que los van a ver. Y en el curso de hoy día o mañana les voy a enviar los planos más inclusive para que ustedes ya tengan una idea concreta de qué es lo que hay que hacer. Muy bien, entonces, además de esta armadura que es la resultante del cálculo, se debe colocar otra armadura secundaria, así llamada secundaria. Si estoy armando en este sentido, principalmente en una placa armada en una dirección, la armadura secundaria va a ir perpendicular en la zona de la cabeza superior de la losa. O sea, si esa armadura calculada viene aquí abajo, esta armadura va a ir perpendicular en la parte superior. ¿Con
no los tomamos. Por eso es que se decide colocar una armadura secundaria que va a ir para absorber en la parte superior retracción, fisuración, temperatura. Esta armadura viene dada por norma y debe ser igual a por lo menos un cuarto de la armadura principal. Si estoy tomando FIDE 10, mi armadura principal, obviamente no voy a tomar FIDE 2,5, tomaré FIDE 4 o FIDE 6, mi armadura perpendicular. Por lo tanto, y colocada en sentido perpendicular a la armadura principal y con un espaciamiento mínimo de 20 centímetros, o máximo, como quieran. Es 20 centímetros la separación que voy a colocar. O sea que siempre va a haber una armadura, una parrilla de armado en esta parte superior de la losa, acá en la parte superior de la losa. ¿Ok? Bueno, no sé si hay preguntas, por favor. Preguntas. ¿Está claro? Vuelvo a repetir, vamos a hacer un ejemplo completo antes de que ustedes se embarquen en el proyecto que se les va a pedir que diseñen o que calculen. Muy bien. Pasemos al tema de las placas aligeradas, armadas en una dirección. En este caso, las placas aligeradas, como las hemos visto, que es esta, este es el perfil de una placa aligerada. Acá están las viguetas colocadas cada cierto espacio. Las viguetas van a estar colocadas entre eje y eje de vigueta, una separación B sub 0. Y esta separación B sub 0 normalmente, en la generalidad de los casos, es 50 centímetros. Esta vigueta que está acá, por efecto de tener un espaciamiento entre vigueta y vigueta 50 centímetros, si yo trazo un eje entre vigueta y vigueta, entre esta primera y esta segunda y esta tercera, otro eje, este ancho, que viene a ser B sub 0, es el ancho de influencia de cargas para la vigueta, para esta vigueta. Por eso es que al hacer el análisis de cargas, como lo hemos visto, cuando estamos calculando la carga muerta, la carga total, en vez de multiplicar por 1 metro de ancho, la vamos a multiplicar por 50 centímetros, por 0,5 metros. Por lo tanto, entonces, la carga está reduciéndose a la mitad. ¿De acuerdo? Entonces, las viguetas se colocan en el sentido de la luz más corta. O sea, si esto es, digamos, L1 y esto es L2, en ese sentido voy a colocar las viguetas porque estoy armando en una dirección solamente mi placa. Acá está la vigueta, hay otra vigueta a 50 centímetros, otra vigueta a 50 centímetros y esta vigueta que viene a ser esta de acá es prácticamente la que va a tener, la que me va a dar el parámetro del ancho de influencia para la carga. ¿Ok? Entonces acá tengo B sub 0 y acá también tengo entre viguetas B sub 0. Las viguetas van a ir en el sentido de la luz más corta. ¿Y dónde se coloca la armadura principal, la armadura de cálculo? En la vigueta. Acá. Es como si fuera una viga, la sección de una viga. La armadura de tracción acá. Si estamos en el apoyo, la armadura de tracción acá arriba. Tomando en cuenta la altura de vigueta y la altura de la placa de distribución de cargas. Entonces, para calcular la armadura, las solicitaciones son, igual que en el caso de los macizas, momento flector y esfuerzo cortado. Podemos calcular por cualquier método. Con el método que ustedes deseen, van a calcular esos valores de momento flector y esfuerzo cortado. Entonces, con esto Inge, no se le escucha nada, está entrecortado la señal.
Bueno. Ahora sí, ¿me escuchan? Hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí se escucha, Inge. Perfecto. Entonces les decía que la vigueta, que va a ser prácticamente una viga de dimensiones pequeñas, apoyada entre dos apoyos de viga, estas son vigas y estas son viguetas, con una luz de 3 metros, 4 metros, no sé cuánto, dependiendo del diseño. Normalmente va a tener un ancho, este ancho de acá abajo, el ancho B de acá, de 10 centímetros, que es lo normal, 10 centímetros de ancho, y una altura que va a variar entre 20 y 30 centímetros, o sea, esta altura total, la altura de la viguetita más la altura de la losa de compresión. Esta losa de compresión ya lo habíamos visto en la anterior clase, vamos a diseñarla con una altura H1, que aproximadamente son entre 4 y 5 centímetros, digamos 5 centímetros redondos. Entonces, 5 centímetros más, por ejemplo, para llegar a una altura total de 20 centímetros, voy a tener 5 centímetros de carpeta de compresión y 15 centímetros de altura de vigueta. Si llego a 30 centímetros, lo propio. 5 centímetros de carpeta de compresión más 25 centímetros de altura de vigueta. Pero para hacer el cálculo, B por H, voy a tomar esta dimensión de la vigueta más esta dimensión que está dentro de la losa. Por tanto, por eso es la altura H esta. Y sobre esta altura H voy a calcular la altura de cálculo, la altura mínima, la altura D. La altura D. Entonces, H menos el recubrimiento va a ser la altura útil D. ¿Y cuánto de recubrimiento le voy a poner acá a esta vigueta? Normalmente 1 centímetro. 1 centímetro, con eso es bastante el recubrimiento que voy a tener. Por lo tanto, si tengo 30 centímetros, menos 1 centímetro, estaría hablando de una altura útil de 29. Digamos 28 centímetros. Muy bien. ¿Y por qué estoy haciendo en esa forma? Porque normalmente, tanto en el caso de losas, de estas losas macizas, como en el caso de estas losas alivianadas, el tamaño máximo del árido nunca vamos a poner 1 pulgada. Normalmente va a ser o media pulgada o un cuarto de pulgada o media pulgada, más o menos, el tamaño máximo del árido, o sea, son piedritas pequeñas. ¿Por qué? Porque va a ser, si no, muy difícil el introducir el hormigón, vertido de aquí arriba hacia abajo, va a ser muy difícil colocar el hormigón en estas viguetas. ¿Por qué? Porque ya van a tener armadura perpendicular al plano de la figura y armadura que vienen a ser los estribos. Por lo tanto, entonces, tengo que tener mucho cuidado al vaciar el hormigón y por eso estamos hablando de un tamaño máximo de árido de media pulgada o 1/4 de pulgada. Eso significa, estamos hablando de 1,25 centímetros, 1,25 centímetros, sí, correcto, o estamos hablando de 0,75, 0,80 centímetros. Por lo tanto, con un recubrimiento de 1 o 2 centímetros, perfectamente va a caber el tamaño máximo del árido, en este caso, tanto en losas alivianadas como en losas macizas. Porque en losas macizas también el recubrimiento, como son, digamos, 10 centímetros de altura total de la placa maciza, menos 2 centímetros o menos 1, tengo espacio suficiente para colocar el tamaño máximo del árido. Entonces, en losas, el tamaño máximo del árido nunca va a exceder de media pulgada. Nunca. A no ser que sea una losa de fundación, donde ahí sí tengo un recubrimiento de hasta 4 o 5 centímetros y ahí puedo poner piedras hasta de 2 pulgadas de tamaño máximo de árido. ¿Por qué? Porque es una zona en la cual se necesita mucha resistencia. Estamos hablando de la zona de fundación, muchísima resistencia. Por lo tanto, entonces, hay que tomar en cuenta todos esos. Muy bien, volvamos al tema de las viguetas. Altura total entre 20 o 30 centímetros y un ancho de 10 centímetros. En función a esto, yo decido
qué tamaño va a tener el aligerante que voy a utilizar acá, que puede ser obviamente plastopor, ¿verdad? El aligerante de 40 centímetros de ancho, 1 metro de largo, y si estoy con 30 centímetros de altura total, mi altura del aligerante va a ser 25. Si estoy con 20, va a ser 15. Entonces, entre 20 y 30 son las alturas más favorables para el cálculo correspondiente, para el diseño correspondiente de este tipo de losas alivianadas. Entonces, estamos hablando ya de alturas y de anchos. Y en función a ello, el recubrimiento, que va a ser entre 1 y 2 centímetros, por lo tanto ya tengo la altura útil fácilmente calculada. Y en este caso, al ser una carga tan pequeña, porque la hemos multiplicado inclusive por 0,50, estamos hablando de normalmente losas armadas con una sola armadura de tracción. Muy rara vez, muy rara vez, por ejemplo, una losa alivianada que esté siendo utilizada en el caso de un estacionamiento o de un sótano de estacionamiento, ahí sí tal vez las cargas van a ser mayores, ahí podremos colocar doble armadura. No es problema. ¿Por qué? Porque resulta que al tener una carga tan pequeña y una estructura bastante rígida de la vigueta, entonces no hay mucho problema con el esfuerzo cortante. Pero si se quiere hacer un cálculo, se lo puede hacer. Y eso nos va a llevar a calcular o determinar estrictamente los estribos. Pero si no hacemos el cálculo, o mejor dicho, si no comprobamos el esfuerzo cortante en una vigueta de apoyo a apoyo, entonces siempre vamos a colocar, como estamos viendo acá, las losas, las viguetas, vamos a colocar con estribos cerrados, la armadura principal, cuyo diámetro no debe sobrepasar phi de 12, o sea, la armadura principal de la vigueta no tiene que tener un diámetro mayor a 12 milímetros. Se la debe asegurar con estribos rectangulares de diámetros entre 6 y 8. Una separación máxima de 20 centímetros, dada por la norma. Entonces, como les había dicho, el armado de la losa, en este caso, va a estar las barras rectas, no se doblan en este caso barras, se colocan todas rectas, se las apoya sobre tacos de 1 o 2 centímetros, que vienen a ser el recubrimiento, ¿verdad? Entonces, por construcción y para absorber flexión local, los esfuerzos de tracción y los de temperatura, en este caso, acá, en esta parte de la losa de compresión, debo colocar una armadura cruzada, así como está esta que está rayada acá, en el sentido X y en el sentido Y. En el sentido X, la armadura perpendicular a los nervios, esta es la armadura perpendicular, estos son los nervios, con una separación menor a 30 centímetros, debe ser 48 V sub 0 por la resistencia característica, dividido entre la resistencia característica del acero, en centímetros cuadrados por metro, cuando V sub 0 es mayor a 50 centímetros. Pero en la generalidad de los casos, A sub X 2400 sobre F sub YK, cuando V sub 0 es menor o igual a 50 centímetros. Y perpendicular a los nervios, se coloca una armadura A sub Y, que es esta, esta es armadura perpendicular a los nervios y esta es paralela a los nervios. O sea, esta armadura paralela a los nervios, paralela a los nervios, es de una mitad de la armadura X. Esta recomendación debe ser cumplida siempre porque aquí tenemos efectos de retracción, de temperatura, de fluencia, etcétera, etcétera. ¿Okay? Muy bien, entonces, pero cuando esta separación de acá a acá es de más de 4 metros, esta es la viga y esta es la otra viga. Cuando esta separación es de más de 4 metros, la norma me dice que debo colocar una vigueta perpendicular, o sea, una transversal al nervio, a la mitad de la luz. O sea, si esto es
Aquí tengo 5 metros, por ejemplo, entre este apoyo y este otro apoyo tengo 5 metros. Yo debo colocar una vigueta perpendicular armada con la misma armadura de la vigueta principal, colocada a 250 metros. Si la longitud entre apoyos supera los 6 metros, digamos 7, debo colocar 2 viguetas, no solamente una, 2 viguetas en los tercios, al tercio de la separación entre este apoyo y este apoyo, que puede ser 7 metros. Es fundamentalmente para rigidizar la estructura, porque si no sería una estructura que puede deformarse demasiado acá. Demasiado por efecto del peso, aunque no es mucho, pero puede deformarse demasiado. Voy a cortar un momento para volverlos a convocar en un ratito, por favor. Ok, listo. Ya estamos conectados nuevamente. ¿Me escuchan? Sí, Inge, se lo escucha ahora sí perfectamente. Perfecto, muy bien. Entonces, como les decía, la norma me dice que debo colocar, una vez calculadas las viguetas y colocadas con una separación de 50 centímetros, las viguetas principales, estas de acá, la norma me dice que si esta luz supera los 4 metros, digamos esto es el apoyo A y este es el apoyo B, si esto supera los 4 metros, entonces yo debo colocar una vigueta perpendicular a las viguetas principales a la mitad de la luz. Por otro lado, si esta luz supera entre A y B los 6 metros, debo colocar 2 viguetas perpendiculares. No se calculan esas viguetas, sino simplemente lo que se hace es colocar la vigueta, armar la vigueta, obviamente, con los casetones, etcétera. Automáticamente vamos a ir dándole el espaciamiento. Va a ser una vigueta, digamos, de 30 centímetros de altura por 10 centímetros de ancho, y la armadura de la vigueta, de una de las viguetas que estoy diseñando, la armadura principal. Como va a tener apoyos arriba y abajo, entonces hay que poner la armadura en el apoyo en el tramo. ¿De acuerdo? Entonces, como dice la norma, una vigueta para más de 4 metros y 2 viguetas para más de 6 metros. ¿Ok?
Muy bien, ahora sí, no sé si hay preguntas, por favor, porque con esto hemos terminado la parte teórica de el armado, el diseño de losas armadas en una dirección, tanto macizas como alivianadas. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno. A ver, voy a dejar de compartir este elemento y voy a compartir otro. Que también lo tienen ustedes. Este es un ejemplo para el diseño de losas tanto macizas como alivianadas. Acá están inmersos muchos aspectos de los que vamos a verlos en su debido momento. Este es, por ejemplo, un damero, que así se llama en arquitectura, un damero de los ejes de las losas, tanto en el sentido X como en el sentido Y, para poder determinar posteriormente cómo vamos a armar la losa, en un sentido o en dos sentidos. Sección de una losa llena, ya saben, por ejemplo, a una altura de 12 centímetros, la armadura, un ancho de 100 centímetros. Esta es la losa que esta es la sección de losa que voy a diseñar. Como de costumbre, mi recubrimiento es 1 centímetro, voy a plantearme los materiales, el tipo de control, y voy a calcular con estos momentos, por ejemplo, M1, M2, M3, no sé cuántos. Voy a mayorar los momentos siempre, si no tengo mayorados ya desde las cargas. Por lo tanto, entonces voy a calcular las armaduras y después voy a colocar esas armaduras. Entonces, ahí tengo un armado teórico, como digo acá. Por ejemplo, me ha dado phi de 10 cada 20 centímetros. Entonces, estoy colocando en el metro de ancho, 100 centímetros, estoy colocando las barras cada 20 centímetros, barras rectas. Pero por norma yo debo colocar así. Acá está, este mismo metro de ancho, le debo colocar una barra recta y una barra doblada, con las dimensiones de doblado y con las dimensiones el tema de la longitud de anclaje, de los anclajes. Entonces, acá era phi de 10 cada 20 y ahora es phi de 10 cada 40. Entonces, en ese sentido y en esa forma, yo voy a armar intercaladas las barras. Acá está la phi de 10 a 40 centímetros, va a ir la otra recta. A 40 centímetros de esta recta, no de esta recta, a 40 centímetros. La otra doblada a 40 centímetros de esta y así siguen. Entonces, y cuando se trata de varios momentos, lo mejor es diseñar una tablita para los momentos, digamos, 3 momentos que quiero calcular. Para cada uno calculo el mu sub d, calculo el omega y con esto calculo la armadura. Y aquí estoy dibujando la armadura de cómo va a ir. Y aquí lo que me ha dado es phi de 10 cada 40. Con una tablita, ¿para qué hacer cálculos de todos los momentos? O sea, ¿para qué hacer todo este cálculo de todos los momentos? Ya sabemos cómo es el mecanismo para calcular mu sub d, comparar con mu límite, determinar si solamente necesito armadura de tracción y con esto en la tabla 9 determinar el valor de la cuantía mecánica, siempre por exceso. Y después calcular la armadura como tal en centímetros cuadrados. Para un momento, para el M980 seguramente. Me imagino que sí, 900, sí, 1500, 156.800, para esto. Para los demás ya no tengo necesidad de hacer anotar todos estos cálculos, ya están anotados. Y el proceso es el mismo. Ahora, obviamente que yo en borrador voy a hacer el cálculo correspondiente. Ahora, puede darse el caso de que con alguno de los momentos, en vez de darme simple armadura, me dé doble armadura. Entonces, ahí sí tengo que hacer el cálculo, ya no con la tabla, sino con las fórmulas de cuantía mecánica de armadura de compresión y armadura de tracción. Por lo tanto, entonces, aquí anotaré esta tabla, mu sub d, omega sub d, omega, y en este caso, como mu sub d es menor que mu límite, solamente armadura de tracción. En este caso, por ejemplo, mu sub d me puede dar mayor que mu límite.
Por lo tanto, entonces, aquí tendré que aumentar una columna de omega prima, y mantener A y A prima, y después dibujar las armaduras correspondientes. Aquí está, esta es la tabla 116 que les voy a enseñar a manejar el día de mañana, porque acá ya estamos hablando áreas para 100 centímetros de ancho. Entonces acá yo tengo, en el cuerpo de la tabla, yo tengo los centímetros cuadrados en el cuerpo de la tabla, centímetros cuadrados. Por lo tanto, entonces, ubico 393 centímetros cuadrados, que siempre voy a hacerlo por exceso, siempre. Hacia arriba leo el diámetro que requiero de la armadura, y hacia la izquierda leo la separación que va a tener mi armadura por cada 100 centímetros de ancho. Por tanto, entonces, ya tengo acá, para todo el ancho de mi losa, que voy a colocar al lado de la armadura de la viga, voy a colocar la primera barra. A 10 centímetros, la barra doblada. A 20 centímetros, la barra doblada. A los 20 centímetros, otra barra recta. A los 20 centímetros, la barra doblada. Y así. Entonces, entre barra recta y barra recta tienen que haber 40 centímetros. Y entre barra doblada y barra doblada tienen que haber 40 centímetros. Entonces, esto me facilita muchísimo el calcular la separación. Y fíjense que todas estas separaciones comenzando de 7, 8, 8, 5, normalmente vamos a entrar con 10, 10, 5, etcétera, 15, 20 centímetros, están con números que son fáciles de poderlos colocar. ¿De acuerdo? Y en el caso de la losa alivianada, estos son datos, el perfil de la losa, ya tenemos aquí datos de recubrimientos, etcétera. Voy a nuevamente calcular el momento reducido para uno de los momentos, para cualquiera de los momentos que haya determinado. Fíjense que aquí los momentos ya son más pequeños, 550 kilogramos metro. En cambio, acá tenía un momento de 1000 y tantos o algo así, de 900, de 900, 800. Acá, en cambio, los momentos son menores. Por lo tanto, estoy haciendo el cálculo y voy a armar la vigueta. Voy a armar la vigueta, por ejemplo, con la tabla 7.4. Estos son 0.86 centímetros cuadrados. Y esto me dice que con la tabla 7.4 voy a tener 2 phi de 8, que es 1 centímetro cuadrado de armadura. Por lo tanto, aquí voy a poner 2 phi de 8 abajo y arriba 2 phi de 8 para asegurar este estribo. Este estribo normalmente lo voy a colocar cada 20 centímetros, con phi de 6. Si estoy utilizando phi de 8, con phi de 6. Si estoy utilizando phi de 10, puedo utilizar phi de 6 o phi de 8. En el apoyo, da la casualidad de que aquí la armadura es pequeña, 2 phi de 8. En el apoyo, acá está la armadura de tracción y acá está la armadura de construcción. La armadura de construcción. 2 phi de 8 arriba, 2 phi de 8 abajo. Y armado con el estribo correspondiente. La altura de la losa de compresión son 5 centímetros y mi altura total, ¿dónde está mi altura total? Son 30 centímetros. Entonces, la altura total es desde el borde superior de la placa hasta el borde inferior de la vigueta. Aquí tengo un H1 que va a ser 5 centímetros. Por lo tanto, entonces mi altura de cálculo es 30 centímetros, mi recubrimiento son 2 centímetros, la altura útil 28 centímetros. Por lo tanto, entonces la armadura siempre va, la de cálculo, en la parte inferior, en la zona de tracción, en el tramo, y en el apoyo, la zona de tracción va dentro de la losa de compresión. ¿Ok? Entonces así se va a armar la vigueta. Esta es la vigueta apoyada en la viga A y la viga B. La vigueta está apoyada con 2 phi de 8 abajo, 2 phi de 8 arriba y los estribos cada 20 centímetros. Y acá está la tabla 7.4 con la que he calculado la correspondiente armadura, 2 phi de 8. ¿De acuerdo? Pero esto quiero hacerlo con calma. Mañana en la clase vamos a hacer el ejemplo correspondiente. Vamos a ir. ¿Por qué estoy poniendo este grafiquito con 4 flechitas o este grafiquito con 2 flechitas? Eso lo vamos a ver mañana, porque acá, por ejemplo, yo tengo luces de 4, 5 y 4, y acá tengo luces de 5, 6 y 5. Sí.
digo, voy a determinar el sentido de armado de mi losa, 6 metros, dividido entre cualquiera de estas, entre 4, digamos, me va a dar un valor de 1,5. Algo así, ¿verdad? Sí, 6, 1, sí. Un poco más, menos de 2, pero de todas maneras. Menos de 2 metros me va a dar el resultado. Por lo tanto, entonces, siempre tendría que armar en 2 direcciones, como estoy poniendo acá. Pero yo no quiero armar en 2 direcciones, yo quiero armar en una dirección. Eso es lo que vamos a aprender mañana, cómo de este damero, que es el plano arquitectónico que voy a tener. Yo me he inventado un damero acá, puede tener cualquier otra forma de los apoyos. Estas son las vigas A, B, C y D, o las vigas 1, 2, 3 y 4. Puede tener cualquier forma, inclusive huecos acá. Este puede ser un hueco como para poder colocar ascensores y escaleras, por ejemplo. Entonces, en función a este plano de planta arquitectónico, están definidas las direcciones de las vigas, los encuentros de viga vertical con viga horizontal, etcétera, etcétera. Por lo tanto, entre ejes de apoyos están definidas las luces. En función a ello, entonces yo voy a hacer el cálculo y yo quiero armar en una dirección mi losa, porque no es una losa que tiene mucha carga. Por lo tanto, voy a tratar de que sea el símbolo que voy a utilizar, armado en una dirección. En la siguiente semana vamos a ver el diseño de losas armadas en 2 direcciones. Por lo tanto, entonces ya vamos a hacer otro cálculo, otro tipo de cálculo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, ¿tienen alguna pregunta, por favor? Aquí terminaríamos la clase de hoy día. Mañana vamos a hacer un ejemplo. Inge, yo creo que con el ejemplo, algunos de ustedes que no les ha quedado algo claro, van a surgir las preguntas, Inge, con el ejemplo más. Ok, perfecto. No hay problema. Mañana vamos a absolver todas las consultas que ustedes tengan. Y finalmente les voy a mostrar el plano que les voy a enviar hoy día o mañana. En lo posible hoy día les voy a enviar el plano, ¿cómo se llama? Un ejemplo de plano para que podamos ver cómo vamos a armar, cómo vamos a colocar, en qué posiciones vamos a colocar las plantas, las secciones, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces mañana con el ejemplo vamos a ampliar un poco más el universo del conocimiento que les he dado a ustedes hoy día, y en función a ello ustedes me hacen las consultas del caso. ¿De acuerdo? Está bien, Inge. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo mañana a las 10:15 para continuar, por favor, la clase. ¿De acuerdo? Ok. ¿Cuántos han asistido hoy día? 30, más o menos estaban 30, 31. Listo, jóvenes y señoritas, hasta luego. Nos vemos mañana. Chao, hasta luego. Hasta luego, Inge. Chao. Hasta luego, Inge. Chao. Hasta luego, Inge. Inge. Chao. Inge. Hasta luego.